Dicen que en el oriente de Caldas, cuando la noche es baja y espesa, se escucha a lo lejos el sonido de un caballo que galopa y que llega hasta cierto punto. Muchísimos de los habitantes del oriente de Caldas aseguran haber visto un hombre sobre un caballo y con un gran sombrero, denominado el Gorrón Bermúdez. También muchísimas personas cuentan haber tenido diferentes experiencias con él. Entre estas, una de las tantas que les voy a contar llegó a mis oídos porque mi mamá fue quien me la contó, diciéndome que uno de sus estudiantes fue quien le contó esta historia y que aseguraba que a uno de sus abuelos le había sucedido. Así que sin más preámbulos, bienvenidos a La Herencia de la Noche, donde la tradición oral cobra vida y lo inexplicable se convierte en relato. La Herencia de la Noche. Para esta primera historia es muy importante que nos ubiquemos justamente al oriente de Caldas, en Colombia. Allí hay diferentes pueblecitos y uno de ellos tiene una historia muy particular que contar. Uno de los estudiantes de mi mamá comienza a narrarle a mi mamá mientras ella dictaba una de sus tantas clases donde les pedía que compartieran historias de sus antepasados para justamente valorar esta parte de la tradición oral, y él le comienza a contar. Uno de sus abuelos narraba que de tanto escuchar esta leyenda, uno de tantos días dice: ¿saben qué? Yo voy a ser lo suficientemente arriesgado y voy a esperar a que aparezca el Gorrón Bermúdez y voy a hablar con él. Resulta que el señor se va para un sitio específico denominado el Patio de las Brujas. Este patio tiene también unas particularidades y le denominan así porque cuentan que es un patio que parece completamente barrido, justamente como si todos los días alguien pasara una escoba, y es un patio de arena. Entonces mantiene completamente limpio, no se marcan huellas, no se marca nada, y pues obviamente la explicación lógica de esto es que queda como en una cima y el viento sopla tan fuerte que mantiene bastante barridito el espacio. También la gente cuenta que es bastante tétrico subir a esta zona porque cada vez que alguien llega clava una cruz. Entonces cuando uno llega al espacio, pues lo que encuentra es un patio completamente barrido y adicional con muchas estacas puestas como en signo de victoria o como en signo de que alcanzaron a llegar a esta pequeña cima. Cuenta también la gente de esta zona que en diferentes ocasiones llegaron a ver y a escuchar cómo las personas o las supuestas brujas llegaban en escobas, incluso volando, y que se posaban sobre este patio. Algo que es bastante fantasioso porque ustedes saben que en esa época la gente no tenía mucho en qué divertirse, siempre le ponían un poquito de más a la historia para que sonara mucho más interesante. Pero lo que sí era cierto es que de vez en cuando había un grupo o una reunión de mujeres en este lugar donde se les llamaba pues el famoso aquelarre, y por eso se denominó el Patio de las Brujas. De ahí comienza a partir la historia donde este señor se posa justamente en una piedra a esperar al supuesto Gorrón Bermúdez. Lo que cuenta la leyenda es que este señor se queda ahí durante bastante tiempo esperando a que se llegara la medianoche, y sí, justo a la medianoche empiezan a escuchar cómo cabalga un caballo, y el caballo viene a toda velocidad justo hasta llegar al lugar donde está el señor en la piedra. Cuando el señor ve esto, que lo que observa a lo lejos es un gran caballo negro junto con un hombre que tiene un gran sombrero, la expresión es que es muy grande, tan grande que cuando pasa alcanza a echar aire de lo inmenso que es este gorro o este sombrero. Y justamente cuando llega donde el señor, el Gorrón Bermúdez le pregunta que qué está haciendo ahí a esas altas horas de la noche, y el señor con toda su valentía le dice: yo sé que usted regala tesoros y yo quiero que me dé el tesoro. El Gorrón Bermúdez le dice: claro que sí, préndase de la cola del caballo que yo lo voy a llevar por el tesoro. Y lo que comienza a transcurrir es que el señor comienza a andar, a pasar cafetales, quebradas, pequeñas fincas. Dice que anduvo durante toda la noche buscando llegar al tesoro.
Y en algún punto, él ya completamente cansado de dar vueltas y justo prendido de la colita del caballo, llega a un punto donde ya el gorrón Bermúdez le dice: listo, escabe aquí, aquí está el tesoro. Él dice que se desprende de la cola del caballo y en ese momento pierde el conocimiento justamente por el cansancio que tenía de haber caminado durante tantas horas. Resulta que el señor se despierta a las 5 de la mañana con los primeros rayos del sol y se pone a observar que lo que hay a su alrededor es la misma roca donde él esperó toda la noche sentado al supuesto gorrón Bermúdez, pero que al lado hay huellas de caballo. Y no cualquier tipo de huellas, sino que cada una de estas está haciendo un círculo alrededor de él. De manera que aparentemente toda la noche el señor lo único que hizo fue dar vueltas en círculo y vueltas en círculo por este mismo lugar. El señor, sin embargo, dijo: ok, si lo esperé acá, pues acá tiene que estar el tesoro. Lo que cuentan es que comienzan a escarbar, que el señor escarbaba y escarbaba, pero adivinen qué, por supuesto no encontró nada, nunca logró hallar el famoso tesoro, pero lo que sí quedó fue la anécdota de que este señor valiente se enfrentó al supuesto gorrón Bermúdez y descubrieron de que definitivamente el gorrón no les daba ningún tesoro. Aquí quedan muchas cosas a la imaginación de cada quien puede creer o no creer. El estudiante de mi mamá aseguraba que esta historia había pasado de generación en generación dentro de su familia y que efectivamente había sido así, que el señor vio al gorrón Bermúdez, habló con él, anduvo durante horas con él y sin embargo este gorrón Bermúdez no cumplió con su trato. La siguiente historia me la manda directamente mi papá y él dice que esta historia la vivió en carne propia y que para él fue muy impactante en su momento. Él vivía en un pueblito y su casa quedaba ubicada justamente en lo que se conoce como la calle real, es decir, una de las calles principales, donde solían pasar normalmente mulas cargadas con mercados y muchas cosas, y era una de las vías, como les digo, principales, además de ser empedrada. Mi abuela solía coser a tardes horas de la noche, y una de las tantas noches en las que estaba, mi abuela les dice: mijos, ¿cómo les parece que me están espantando? Me están espantando, por la noche se está escuchando algo súper raro, se escucha un caballo que baja como a 3 patas y justo llega hasta la puerta y justo llega a las 12 de la noche. O sea, a las 12 de la noche yo comienzo a escuchar esos sonidos. Mi papá decide quedarse una de las tantas noches con mi abuela esperando a ver si sucedía eso. Y adivinen qué. Justamente a las 12 de la noche comienzan a escuchar los pasos del caballo, ¿no? Como el caballo iba bajando justamente hasta la puerta donde vivía mi abuela y ahí paraba. O sea, ahí paraba. Lo que empezó a decir mi abuela es que ese caballo o ese gorrón Bermúdez, lo que estaba anunciando era que ahí había un tesoro. Creo que hace años siempre relacionaban los espantos definitivamente con encontrar un tesoro. Mi papá se espanta bastante al escuchar estos pasos del caballo y obviamente no se asomaron ni nada porque no tenían tanta valentía. Al día siguiente le cuenta a sus hermanos que efectivamente sí se escuchaba algo y se quedan una noche esperando y absolutamente todos escuchan lo mismo. Los pasos del caballo que llegan hasta la puerta de la casa de la abuela. Entonces mi papá se crea de valor y dice: ¿saben qué? Aquí me voy a quedar esta noche, voy a esperar. Dice que salió, que su casa tenía unas pequeñas escaleritas para poder entrar y se sentó ahí a esperar a que fueran las 12 de la noche. Dice él que cuando faltaban más o menos 5 minutos para las 12 de la noche, él se empezó a poner demasiado nervioso, el corazón le empezó a palpitar muy fuerte. Y dice con toda la honestidad del mundo que no tuvo la suficiente valentía y que prefirió esconderse. En el momento en que mi papá se para corriendo para entrarse porque veía que ya faltaba muy poco para las 12 de la noche, cierra la puerta y comienza a escuchar los pasos. Es decir, una de dos: o mi papá se queda y lo ve de frente o lo escucha sin ver nada, o ese ser estaba esperando justamente a que mi papá se escondiera
para poder aparecerse. ¿Ustedes qué opinan? La siguiente historia también está muy relacionada con el tema del gorrón Bermúdez, que como les digo, es muy común que las personas del oriente de Caldas lo cuenten y narren historias alrededor de él. Esto sucede en una finca bastante alejada de la carretera, en una zona bastante fría del oriente de Caldas, y en esta finca vivía la mamá de uno de mis primos. Ella dice que en una ocasión, justo a la luz del día, eran más o menos 5 de la tarde, estaba ella junto con sus hijos en la finca en un corredor. Y ella dice que desde lo lejos comienza a ver cómo un hombre comienza a acercarse en un caballo. Ella piensa que es su esposo, el cual tenía un caballo también en el que se transportaba hasta esta finca. La finca quedaba bastante lejos de la carretera, como les cuento, entonces lo comienza a ver desde muy lejos, cómo viene, y ella dice, yo pensé que era mi esposo, y se queda muy tranquila en el corredor de su finca. Dice que a muy pocos metros comienza a notar que para nada era su esposo. De hecho, era un hombre bastante corpulento, bastante alto y además con un sombrero gigante, que era tan pero tan grande que a la gran distancia que tenían, por decirlo así, se lograba notar como el sombrero era demasiado gigante como para que una persona lo llevara puesto. En ese momento ella se queda perpleja esperando a que este hombre pase, y justamente pasa muy cerca del corredor de su casa, donde ella logra ver justamente que para nada era su esposo. Se espanta totalmente, se esconde en su finca y dice que de esto le dependió gran parte de la decisión que tomó, y fue vender la finca e irse a vivir a la ciudad de Bogotá, porque dijo, nunca más, yo no voy a seguir pasando sustos. Viví un momento muy angustioso a raíz de ver algo tan escalofriante. Imagínense ustedes ver un hombre con un sombrero que no tiene explicación, y además un hombre que se ve bastante grande, teniendo entendido que además casi todo el mundo de la zona conoce la leyenda. Entonces para ella esta leyenda se hizo realidad. Y continuando con las múltiples historias que me han contado acerca de esto, hoy les traigo otra que me pareció también muy interesante, y es que mi abuelito aseguraba que su abuelita también lo había visto, y dice que muchísima gente de la zona y de la vereda también lo veían, porque su abuelita le había contado a él que en una ocasión, estando ella caminando por la calle, tipo 6 de la tarde, algo que como les digo, en esas épocas no era muy común, la gente solía entrarse a dormir bastante temprano, el gorrón Bermúdez pasó en un caballo y su gran sombrero le pegó en la cara. O sea, era tan grande que alcanzaba a golpear a la gente que iba a su alrededor, así estuviera a muchos metros de distancia. Y por último, para cerrar con estas historias paranormales, él cuenta que una de las tantas noches en las que estaba en la finca de mis abuelos, tuvo que ir a una fonda que quedaba cerca, más o menos tipo 7 de la noche, por decirlo así. Él dice que sí o sí tenía que pasar por una curva que cuenta la gente que era bastante miedosa, y todo el mundo decía que por ahí se aparecían cosas raras, o escuchaban personas, o escuchaban al famoso gorrón Bermúdez. Pero entonces esta noche mi tío se va y dice que la verdad, aunque no le creamos, él no iba pensando en nada de esto, simplemente se fue para la fonda, iba caminando, y cuando va pasando por ese lado, él dice que de la nada le comienza a entrar un pánico, un miedo horrible, y que se le erizan todos los vellitos de su cuerpo, y comienza a pensar en esas historias y dice, bueno, ¿será que voy a ver algo? En este punto, justo ahí quedaba el puesto de salud de esta vereda, entonces él dice que prefirió no mirar porque siempre decían que veían como se aparecía cosas en ese punto en específico. Entonces él continúa caminando y dice que comienza a escuchar unos pasos, y él dice que sintió demasiado miedo porque dijo, algo viene detrás de mí y ojalá que no sea el gorrón Bermúdez. Pues resulta que se pasa esa persona por el lado de él, y cuando se pasa, mi tío lo ve completamente vestido de negro, con una capucha que era como en punta, y mi tío dice que se le pararon todos los pelitos de la impresión, que sintió un miedo horrible,
Y recuerden que en esta zona era bastante oscuro porque pues es una carretera en medio de la nada, entonces obviamente no va a haber iluminación ni nada. La gente caminaba en este entonces siempre con linternas, entonces obviamente la visión era muy reducida. Y mi tío dice que el miedo que sintió fue tremendo, sin embargo cuando empezó a caminar el hombre aceleró el paso y fue llegando casi que a la fonda, y llegando a la fonda se da cuenta de que esto no era un espanto ni nada por el estilo y que la vestimenta que estaba viendo no era de ningún gorrón, ni de ningún señor, ni de ningún brujo, sino que era un señor reciclador que llevaba como una capa de basura, hecha de bolsa de basura, y que curiosamente le había quedado su sombrero así. El susto que se llevó fue tremendo, él lo cuenta bastante charro porque dice que la verdad sí sintió bastante miedo en ese momento porque dijo, se me apareció el gorrón Bermúdez, pero para nada era el gorrón Bermúdez, era simplemente un señor. Y bueno, esta historia tiene un final feliz porque a final de cuentas descubrieron qué era y que no era un fantasma. Sin embargo, todas las otras historias tienen muchas cosas interesantes. Recuerden que tenemos un canal completamente dedicado a este tipo de relatos, que me los pueden escribir al correo que les voy a dejar acá. Y por supuesto también nos pueden encontrar en TikTok o en YouTube Shorts. Entonces cualquiera de esas por ahí nos pueden encontrar contando estas historias.